Amadas hermanas, el Señor les bendiga. Qué gusto compartir con ustedes el día de hoy en un viernes más de Arraigadas. Bienvenidas a todas las que nos escuchan, también bienvenidas a todas las que nos están viendo. Continuamos el día de hoy con nuestra serie Acuérdense de ellas. Y la semana pasada Yamel estuvo compartiendo con Angélica sobre la vida de Miriam. Si no han visto ese episodio, las animamos a que en algún ratito que tengan oportunidad puedan ir y buscarlo y escucharlo, ponerse al corriente también con esta serie. Y bueno, el día de hoy tengo la bendición de poder compartir con Yamel para hablar acerca de Jezabel. Hola Yamel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Debbie, bien, gracias a Dios. ¿Y tú contenta de estar contigo? Sí, igualmente. Va a haber un ratito probablemente en el que otra vez ya no voy a estar por aquí. Exacto. Porque estoy pronta a dar a luz. Sí, estoy muy contenta, pero también muy contenta de poder aprovechar. Ya me queda un mes, entonces aprovechar este mes para poder compartir aquí contigo, con las hermanas. Sí. Muy contenta de esta oportunidad. Y bueno, hermanas, Jezabel. Vamos a hablar el día de hoy de Jezabel, un contraste muy marcado con Miriam, Yamel. Quiero que nos compartas un poquito quién fue Jezabel. Jezabel. Bueno, cuando nosotros pensamos en Jezabel, yo creo que de manera general, muchas veces la reducimos a una mujer malvada y ya. O sea, la mala de la película, como que, ay, sí, qué mujer tan mala. Pero la escritura no nos presenta a una mujer vulgar o descontrolada. Yo creo que eso ha sido una como de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención de Jezabel, porque aquí estamos viendo es a una princesa fenicia educada, política, estratégica e influyente. Fíjate todas esas características que tiene Jezabel. Entonces ya hay como que... Y ella no hizo el mal de forma impulsiva, que es lo que normalmente uno piensa cuando uno piensa en alguien malvado, ¿no? Esta mujer lo hizo de una forma muy organizada. Y eso es lo que hace su historia tan peligrosa. Jezabel hizo que la idolatría pareciera progreso. Hizo que la persecución pareciera orden político porque era reina, ¿no? E hizo que el asesinato luciera como justicia legal. Sí, como contexto también un poquito para las hermanas que tal vez nunca habían escuchado de Jezabel. Ella era la hija de un rey que, no un rey, era esposa de un rey, pero era hija de un sacerdote que era sacerdote de Baal. Entonces ella estaba, como tú decías, familiarizada con todo esto político, con todo esto de orden, de estructuras, de organización. Era una persona culta, si pudiéramos decirlo así. Y también, como decía hace un minuto, fue esposa de un rey de Israel, que fue Acab. Y podemos leer más de ella en el primer libro de Reyes, un poquito también en el segundo libro de Reyes, más sobre su muerte. Y ella, como tú mencionabas, no era una mujer ignorante, no era una mujer impulsiva, era educada, estratégica y poderosa. Y es interesante que generalmente cuando pensamos en algo malvado o malévolo, no consideramos que sea algo ordenado o planificado, sino algo simplemente malvado. Pero el ejemplo de Jezabel nos enseña que no es así. Como tú decías también, Yamel, ella cometía su maldad de una forma organizada. Y yo pienso incluso que la planificación y la organización, la estructura, son cosas creadas para bien por Dios. Así es. Son herramientas que Dios nos da. Pero aún esas cosas, el Satanás las toma, el enemigo las toma y las usa para mal, que fue el caso de Jezabel. Toda esa estructura, todo ese orden, ella lo tomó y lo usó para mal. Entonces, siguiendo pensando en eso, ¿qué nos enseña, Yamel, la historia de Jezabel sobre el peligro de una fortaleza femenina que no está rendida
a Dios. Así es. Y me encanta esa pregunta, Debbie, sobre todo por la palabra fortaleza, que aquí la hemos usado mucho en Aviva, la verdadera fortaleza. Y en este caso, su fuerza, por decirlo así, no era debilidad. No era que ella era una mujer débil, sino que su fortaleza o su fuerza era dirección equivocada. Jezabel no era una mujer frágil. Era una mujer decidida, era valiente, era estratégica, como tú dices. O sea, qué capacidad para organizar, para planificar, que son cosas buenas en sí mismas. El problema no era ese, Debbie, era el reino al que ella servía. En inglés dicen, strength without righteousness is destruction. Ahí lo mezclé. Que es básicamente que una fortaleza sin santidad, sin justicia de Dios, es destrucción. Eso es lo que es. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí en esta mujer, en Jezabel. Porque una mujer puede ser segura, una mujer puede ser influyente, una mujer puede ser articulada, puede ser una mujer que tiene características de liderazgo, pero aún así, Debbie, estar usando todo eso para oponerse de frente a Dios, directamente oponerse a Dios. Entonces, aquí yo veo una aplicación súper importante, porque no todo lo que se ve fuerte, Debbie, es piadoso. Y no toda seguridad viene del Espíritu Santo. Entonces, ahí nos toca ser cuidadosas. Cautelosas, sí. Sí, como les decía, Satanás busca tomar estas cosas buenas que Dios nos da y tergiversarlo. Porque pienso también, tú mencionabas seguridad y ser influyente, ser articulada, ser líder. Y pensaba que no está mal en sí mismo ser seguras o articuladas, siempre y cuando nuestra seguridad, por ejemplo, esté basada en el Señor y nuestra elocuencia esté orientada a la gloria de Dios, no a nosotros, a nuestro reino, a nuestra gloria, sino a la gloria de Dios. Amén. Y la Biblia muestra que Jezabel hizo que la idolatría pareciera progreso. Estamos avanzando en esta era, ¿no? Y que la injusticia pareciera más como legalidad. Así que, bueno, pensando en esto, ¿cómo puede el pecado el día de hoy, en la actualidad, vestirse de elegancia, de sofisticación o incluso de avance cultural? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos días, Yamel? Ay, sí, realmente yo miraba eso y decía, es que no hay diferencia. Como dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. La naturaleza pecaminosa es la misma. Y sí me gusta que mencionabas la palabra sofisticación, porque sofisticación sin sumisión es sofisticado mal. No era, o sea, como repito, no era aquí no, o sea, tú no vas a ver aquí a Jezabel, una mujer impulsiva gritando en la calle. No. Ella era estratégica, institucional, calculadora. Y yo quiero que veamos un ejemplo de lo que estamos diciendo. Debbie, si tú puedes leer un poco de Primera de Reyes, capítulo 21, específicamente el caso de Nabot. Vamos a ver ahí qué pasó para que ustedes vean directamente de la Biblia cómo era que esta mujer se manejaba. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo, ¿qué será? 7. Sí, más o menos. Y tú me dices si quieres que lea un poquito más. Dice, después de estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, esposo de Jezabel, rey de Samaria. Y Acab le dijo a Nabot, dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y en su lugar yo te daré una viña mejor, si prefieres. Te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab, no permite el Señor que le dé la herencia de mis padres. Acab entonces se fue molesto a su casa, disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Pues dijo, no le daré la herencia de mis padres. Acab se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le preguntó, ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces Acab le respondió, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo, no te daré mi viña.
Su mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Ahí leí hasta el 8. ¿Quieres que siga leyendo? Lee el 9. Ok. Y escribió en las cartas: proclamen ayuno y sienten a Nabot a la cabeza del pueblo. Sienten a 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. Ahí leí hasta el versículo 10, como el complot de Jezabel. Exacto. Fíjense, aquí no hay un arrebato emocional en ella. Su marido era que tenía una pataleta, pero sí, ya ese es otro tema. No vamos a hablar de su marido hoy. El marido es que tiene una pataleta. Aquí ustedes ven a Jezabel ecuánime. Esto no fue un arrebato emocional. Ella hizo todo un proceso legal, corrupto, pero legal. Mandó cartas, las selló, o sea, cartas a nombre del rey. Usó el sello oficial del rey, pero y el marido ni siquiera le preguntó porque ella le dijo: yo te voy a dar la viña de Nabot. Buscó testigos falsos, buscó a los ancianos, acusación informal de blasfemia. Ella sabía muy bien lo que estaba haciendo. ¿Qué dijo? ¿Contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Ella conocía muy bien. Y apedréenlo, ejecución pública. Ella podía ser hija de un sacerdote de Baal, pero conocía perfectamente la ley de Israel, porque apeló a la ley de Israel. Aquí no fue un caos. Ella no fue un caos, Debbie. Ella fue el sistema. Y ojo aquí, el pecado, como Jezabel, puede aprender a hablar el lenguaje de la ley. Puede usar estructura. Puede seguir el protocolo al pie de la letra. Puede usar la reputación. Y aún así, con todo eso, ser pecado. Porque esa es la importancia que vemos, Debbie, de estar en la palabra. No todo lo legal es justo. No todo lo formal es correcto. No todo lo ordenado es santo. Entonces, teniendo eso en cuenta, como tú preguntabas, ¿cómo lo vemos hoy en día? Te voy a poner la más, digamos, como el número 1. Las ideologías bien articuladas. Tan articuladas que se han metido en la iglesia. Y no voy a dar nombres de ideologías porque no quiero armar aquí un problema, pero eso, argumentos sumamente inteligentes que en el fondo niegan a Dios. Discursos bien pulidos, como tú decías, una persona que tiene el don de la enseñanza, que sabe hablar, que sabe cómo decir, que sabe escoger las palabras políticamente correctas. Sistemas que parecen progreso, pero que contradicen totalmente la palabra. Aún dentro de los creyentes, desechando lo que ya la Biblia ha dicho claramente. Y aparecen como, no, eso es algo como nuevo, eso tú no lo interpretaste bien en la Biblia. Lucen así. Podemos usar el lenguaje correcto, un lenguaje incluso hasta bíblico, una estructura correcta y hasta los versículos correctos. Y aún así, estar defendiendo algo que Dios no aprueba. Y si no, te voy a poner un ejemplo porque ya no me aguanto. Sí, lo que pasó con el Super Bowl. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Ver creyentes defender eso con la excusa de cultura. Como latinos hay muchos artistas que pudieron haber sido mejor ejemplo de la cultura latina. Sí. Pero, ¿en serio? Y mira qué tan fácil, algo tan sutil. No hay, no hay forma, no hay manera de que un creyente pueda defender eso. Pero lo vimos, todo el revuelo. Y eso es para ponerte un ejemplo de cómo se mete en la cultura. No voy a seguir profundizando porque no quiero desviar el tema del programa, pero es así. Fue evidente en Jezabel, es evidente en nuestros tiempos. El tema es que
tanto discernimiento y conocimiento del Señor estamos teniendo para filtrar estas cosas, ¿no? Y hay un relato bíblico también que encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Seguramente varias de ustedes han escuchado este relato, es muy conocido. Y es uno en el que el profeta Elías enfrenta a 450 profetas de Baal, que era el dios al que Jezabel servía, que era el dios al que Jezabel adoraba. Los profetas de Baal presentaron sacrificios y rogaron a sus dioses que consumiera el sacrificio por casi un día entero. Y nos dice el relato en la Biblia que ellos se mutilaban, se autoflagelaban como parte de su ritual para que sus dioses descendieran y consumieran el sacrificio. Y la Biblia muestra cómo Elías ante este espectáculo que presenciaba, él les dice, ay, son dioses, grítenles porque a lo mejor duermen, burlándose de ellos. Claro, ¿no? sí. Sí, entonces por casi un día entero estuvieron así. Parece que se dan por vencidos, no hay respuesta, y entonces es el turno de Elías. Un solo profeta contra 450 profetas de Baal. Y entonces Elías manda a preparar el altar con 12 piedras, conforme había enseñado el Señor. Presenta el sacrificio y les pide que mojen el sacrificio con agua. No recuerdo cuántas veces hizo que... Varias veces, pero como sí, que se varias hizo... veces. Que Háganlo llegó a hacerse vez, como... por tercera vez. Ajá. Como aguas, como si fueran como cisternas. Charcos, sí, ajá. Entonces, de tal manera que ante los ojos humanos es imposible que eso prenda en fuego. Pero ¿qué pasó? Elías ora al Señor. El Señor responde la oración de Elías en el Monte Carmelo y dice que se consumió el sacrificio, se consumieron las piedras se hicieron cenizas, se consumieron las cenizas y no quedó nada. Y entonces el pueblo ve esto y dice, ciertamente Dios es Dios de Israel. Y le cuentan a Jezabel lo que pasó. Porque después de eso resulta que Elías manda a matar a los profetas de Baal. Yes. Y le cuentan a Jezabel todo este acontecimiento. Y la necedad del hombre es tanta, el pecado de nuestro corazón es tanto, que aún ante cosas como estas, ella no se dobló, ella no se arrepintió. Ella no reconoce a Dios como Señor, sino que se enfurece y ahora quiere matar a Elías. Y dice, así me hago los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas tú no estás muerto. O sea, ella no dura por completo, necia. Y estoy pensando ahora en nuestro corazón. ¿En qué revela esto sobre un corazón que ama más a sus ídolos que a la misma y evidente verdad? ¿Cómo nosotros podemos saber que de alguna manera no estamos reaccionando como Jezabel cuando somos confrontadas? Bueno. La comparación es dura, pero necesaria. Sí, sabes, cuando Dios respondió, como respondió en el Monte Carmelo, como tú decías, esta mujer no se arrepintió, se enfureció. O sea, estamos hablando, una mujer que hemos visto todo lo que ha hecho, nada la detenía, una mujer que pues confiaba en sí misma, ella misma era su ídolo, evidentemente. O sea, Dios acaba de demostrar públicamente, como tú decías, es que ante los ojos humanos no había forma de que tú pudieras explicar eso que acaba de suceder como la mano de Dios mismo. Entonces, Dios te acaba de demostrar públicamente y de qué manera que Él era el único Dios verdadero. No fue una opinión, Debbie. No fue una interpretación de que alguien me contó que es lo... No. O sea, aquí no cabe dudas a nada. Fue fuego del cielo. Fuego del cielo con todo lo que estaba ahí. Y aún así, esta mujer no dobló sus rodillas, sino que endureció más su corazón. Y eso me lleva a pensar, Debbie, cuando la evidencia de Dios
no produce humildad. Lo que hace es que revela que el problema no es una falta de pruebas. Es como tú decías, amor al ídolo. No es falta de prueba. Es amor a tu ídolo. Tú amas más tu ídolo. Entonces, ¿qué revela eso de un corazón? Bueno, que tú tienes un ídolo. O sea, cuando a ti te confrontan y tú te ofendes y tú endureces tu corazón porque te están apuntando algo, entonces ahí tú tienes un ídolo. Hay algo ahí. Entonces, ¿cómo tú preguntabas? ¿Cómo sabemos si nosotros estamos reaccionando como Jezabel cuando somos confrontadas? Bueno, cuando nos corrigen, ¿verdad? O me confrontan y yo lo primero que hago es justificarme. Sí, pero. ¿Ya? Sí, pero ya empezamos mal el asunto. Cuando entonces luego, sí, pero, y después del sí, pero, hay otras personas que entonces lo que hacen es que yo ataco al mensajero. En lugar de detenerme y examinar el mensaje. Te pongo un ejemplo. David, cuando David fue confrontado con su pecado, fíjate cómo él reacciona primero en su autojusticia, cuando le hacen la parábola, pero cuando Natán le dice, tú eres ese hombre. Vemos el Salmo 51 y el Salmo 32, que son unos ejemplos perfectos de eso. O sea, no, él pudo haber matado a Natán en ese momento, mas no lo hizo, sino que reconoció su pecado. Pero si yo entonces te ataco a ti y te digo, tú no tienes derecho de vivir, ¿por qué tú? Pero que espérate, porque Debbie lo que está haciendo es confrontando algo que ella está viendo en mí. Puede que no me guste, pero yo no puedo atacarte. Entonces, ese es otro síntoma de que yo estoy amando a mi ídolo. Cuando yo siento ira en lugar de convicción. Si tu corrección, si tu confrontación a mí lo que me causa es ira y yo no reconozco, entonces tengo un ídolo y estoy amando a mi ídolo. Cuando yo trato de proteger mi imagen, porque a mí me importa más, o sea, mi imagen me importa más que obedecer a Dios. Entonces yo lo oculto el pecado. Y yo digo que no, y entonces, no, espérate, que mi imagen, pero tienes un ídolo. Entonces, un corazón rendido, Debbie, puede ser confrontado. Ahora, un corazón idólatra necesita eliminar lo que lo confronta. Jesús, en Apocalipsis 2, habla de esa mujer Jezabel en la iglesia. O sea, que ese espíritu de esta mujer está ahí. Entonces, ese espíritu de Jezabel no es solo algo externo, es la resistencia orgullosa a la corrección. Y en una cultura como esta, en una generación que se siente que cada cual tiene su verdad, que se siente que sabe más que todo el mundo, es la cultura, la cultura que es menos confrontable, yo creo, de la historia, donde cuestionamos la autoridad, donde tú no tienes derecho a decirme nada, donde ya los padres no tienen derecho sobre sus hijos, donde si un padre le dice cualquier cosa a un hijo, el hijo le responde, tú eres un tóxico, te voy a sacar de mi vida. Esa es la nueva moda, ya más adelante hablaremos de eso. Pero eso es así, o sea, es una resistencia orgullosa a la corrección. Y ese es el espíritu de Jezabel. Sí, esto realmente nos da como puntos a considerar, ¿no? Como examinarnos, pedirle al Señor que nos examine y pienso yo, ¿cómo reaccioné la última vez que fui confrontada? Tal vez por mi pastor. ¿Cómo reaccionaste tú cuando fue la última vez que fuiste confrontada por tu esposo, por un jefe en el trabajo? Incluso por tus hijos mismos. Tal vez tienes hijos que ya son más grandes, adolescentes o más grandes, y notaron algo en ti que no era apropiado y te dieron cosas legítimas que ellos estaban observando y tú reaccionaste a la defensiva. O tal vez respondiste con humildad. ¿Cómo reaccionaste la última vez que fuiste confrontada? El Señor nos ayude y su Espíritu Santo traiga convicción a nuestros corazones. Así es. En cuanto a esta situación.
definitivamente Jezabel tenía mucha influencia Sí. en su matrimonio. Ya también es algo que observamos a lo largo de los relatos que la Biblia nos da sobre ella. Y ella usó su influencia dentro de su matrimonio y dentro del reino para dirigir al pueblo escogido por Dios hacia la idolatría. Ujú. ¿Qué nos enseña este ejemplo de esto que hacía Jezabel sobre la responsabilidad que nosotras como mujeres en la dirección espiritual de nuestro hogar, nuestras amistades o nuestra influencia tenemos? ¿Cómo nosotros somos responsables de los que nos rodean, del entorno en el que Dios nos ha puesto? Tú sabes, Debbie, algo que siempre hemos dicho aquí en Aviva y Laura, sobre todo nos ha enseñado, ¿no? Esto es que todas nosotras tenemos un círculo de influencia. Y no necesariamente es el círculo de influencia allá afuera en redes, no estamos hablando de eso, sino en donde Dios te ha colocado. Entonces, tu núcleo. Exacto, tu núcleo, tu lugar, tu círculo, donde Dios te ha puesto, ese es un círculo de influencia. Y después de ver que Jezabel, como tú decías, esta mujer no se quebrantó ante el fuego del cielo, yo quiero ir como un poquito más profundo, ¿no? en lo de Jezabel. Y es que ella no solamente rechazó la verdad, ella dirigió. Acab, este muchacho, su esposo, pues era débil. Era débil. Pues para pero empezar, porque se casó con ella. Exacto, o sea, era débil. O sea, fíjate cómo él llega llorando, se acuesta y él le dice, no, tranquilo, yo resuelvo. Jezabel era la fuerza dominante. Acab era un débil. Eso sí, o sea, pero no vamos a entrar en ese asunto. O sea, esta mujer, en lugar de ayudar a su marido, animar a su marido, ¿verdad? De sacar a su marido de una manera de ahí donde estaba. No. Ella fue dominante. Ella aprovechó. Ella no fue pasiva. Ella fue estratégica. Ella fue influyente. Y óyeme, qué tridente. No pasividad, estratégica y con influencia. Eso es un tridente peligrosísimo. Porque una mujer, Debbie, como nos enseña la palabra, tú puedes o edificar tu casa o destruirla. Una mujer puede fortalecer, como tú decías, espiritualmente su hogar con todo lo que debe ser una mujer cristiana, piadosa, o puede dirigirlo hacia la destrucción completa. Son dos opciones, dos caminos que tú tienes. Entonces, tú eliges. Y esto... Yo no estoy diciendo esto como un mensaje de miedo. No. Esto no es miedo. Esto es una realidad que tenemos. Y vamos a encontrar muchas veces en la Biblia dos caminos. Deuteronomio, cuando el pueblo está entrando, ¿qué le dice? O sea, ustedes tienen dos opciones. Tienen dos caminos que escoger. Camino de la bendición, camino de la maldición. Hay un camino que lleva a la destrucción. Hay un camino que lleva a la vida eterna. La mujer que edifica su casa, o sea, la mujer sabia edifica su casa, la mujer necia la destruye con sus manos. Está en la Biblia. Entonces, esto es un mensaje, David, de una responsabilidad. Y sí, las mujeres tienen influencia. Sí la tienen. Y eso no es feminismo. Yo no estoy hablando de feminismo. Yo por eso dije, donde Dios te ha colocado en tu círculo, ese es tu círculo de influencia. Tu casa, tus hijos si los tienes, tu iglesia local, tus amigas. Porque sí, tú puedes influir entre tus amigas. ¿Qué se habla, qué no se habla, qué se dice? ¿Cómo? Sí, o sea, tenemos influencia. Y yo no estoy hablando de feminismo. La pregunta aquí, Debbie, no es si nosotras somos o no somos influyentes. Esa no es la pregunta. La pregunta es hacia dónde yo estoy influyendo. ¿Hacia la destrucción o hacia la bendición? Entonces, ¿cómo nosotras podemos saber si nuestra influencia en mi casa, como esposa, como madre o como mujeres que sirven a otras mujeres en la iglesia, está apuntando hacia Dios o hacia nuestros propios ídolos? Porque ya sabemos que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y yo quiero dejarle como un mini test a las hermanas y para ti, para mí también. Porque una pregunta que debemos hacernos para analizar qué yo estoy haciendo, ¿no? La primera es, ¿estamos modelando dependencia de Dios o autosuficiencia?
No, yo puedo. Deja eso que yo lo resuelvo. No, vamos a orar por esta situación. Fíjate la diferencia. Y yo no estoy diciendo que tú no tengas la capacidad de, en un momento particular, tomar la iniciativa y poder resolver algo. Yo no estoy diciendo eso, pero ¿cómo lo estás manejando? ¿Estamos fomentando hambre por la palabra de Dios o hambre por el estatus? Espérate. Vamos a tomar una foto primero en medio de un almuerzo familiar. No estoy en contra de eso, pero en lugar de, vamos a aprovechar este tiempo en familia, vamos a hablar, son cosas pequeñas, pero hay que examinar nuestro corazón. ¿Estamos edificando el carácter o la apariencia? La Biblia habla mucho de la apariencia de piedad. Y cuando Cristo habla de eso, se refiere normalmente a los fariseos. Ya ustedes ven a quién se quieren parecer, si es a los fariseos. En nuestra casa, ¿se respira oración o se respira presión? Donde aquí todo el mundo anda tenso, donde aquí no se puede mover nada porque... ¿Qué está pasando en nuestra casa? Entonces, Debbie, una mujer que no está rendida a Dios, inevitablemente va a usar su fortaleza, su influencia y todo lo que tiene para su propio reino. Eso es así. Pero una mujer rendida convierte su influencia, sus dones, sus habilidades en instrumento de gracia. Y el primer lugar donde eso se va a ver es en su casa. El entorno en el que el Señor la ha puesto, ¿no? Así es. Me pareció increíble que tú decías, todas tenemos influencia. Así. Todas tenemos influencia en el entorno en el que el Señor te haya puesto, tú influyes. Y esto nuevamente no es feminismo, es parte del diseño. El Señor nos hizo para influir y Eva influyó a Adán a la destrucción. Gracias. Y tenemos ese ejemplo, Jezabel, igual como estamos viendo. Y no somos mejores que ellas de ninguna manera, pero ahora tenemos a Cristo, Amén. Tenemos a su Espíritu Santo. Entonces ahora la pregunta para nosotros es, ¿hacia dónde estamos dirigiendo a quienes nos rodean? ¿Cómo tu influencia está, como tú decías, bendiciendo o destruyendo? Jezabel, hermanas, era una mujer fuerte. Dijimos anteriormente, era una mujer segura, era una mujer desafiante hasta el final. Pero terminó por su pecaminosidad, por su rebeldía, por su necedad, bajo el juicio de Dios. Jezabel... Se profetizó de Jezabel que iba a morir siendo comida por los perros y que tan degradante iba a ser que ni siquiera se le iba a sepultar. Y fue así. Encontramos su muerte en el segundo libro de Reyes, creo que es el capítulo 9, si no me equivoco. Murió así. De hecho, al final quien la manda matar o quien la mata después de un rato, dice, vayan y sepúltenla porque es hija de un rey. Y cuando van a ver a Jezabel para sepultarla, dice que se encontró solo su cráneo, sus 2 palmas de las manos y sus 2 pies. O sea, no se encontró nada de ella. Lo demás fue comido por los perros. Ella terminó bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿qué advertencia nos deja su vida sobre la diferencia entre poder y una verdadera autoridad espiritual? Porque como decíamos hace un ratito, hay influencia, hay autoridad espiritual que ejercemos. Ahí está también el ejemplo que tenemos de la abuela y la mamá de Timoteo, ¿no? Ejercían autoridad espiritual sobre Timoteo y él llegó a ser una persona influyente para la gloria de Dios. Pero ¿qué diferencia entonces hay entre poder y entre verdadera autoridad espiritual? Sí, y como cuando decimos autoridad espiritual, no estamos hablando sino de ese testimonio y de que tú puedas genuinamente, por tu testimonio, confrontar a otra persona. Se le mira, o sea, mira mi vida, imítame a mí, como fue en el caso de Loida, en el caso de Timoteo. Y sí, Jezabel fue fuerte, decidida, como vimos, súper influyente, hasta el final, hasta el día de su muerte, pero
qué muerte tuvo al final. Y ciertamente cuando Jehú llegó, Jehú no salió ni llorando. Fue él ni el pidió que misericordia. la mató, ¿verdad? Sí, ni salió llorando, no pidió misericordia. No, perdón, no, exacto. Cuando él llegó donde ella, esta mujer no salió llorando, no Jehú, sino cuando Jehú llegó, Jezabel no salió llorando, no pidió misericordia y no mostró arrepentimiento. O sea, tú puedes pensar, wow, te van a matar y tú, por lo menos, el instinto de supervivencia va a decir, por favor, pero no me mates, pero vamos a negociar, vamos. No. ¿Tú sabes lo que hizo esa señora? Se maquilló, se arregló su cabello y miró por la ventana. Hasta el último momento, esta mujer quiso controlar la narrativa. O sea, no me pongo a pensar, te van a matar y lo que a ti se te ocurre es maquillarte, arreglarte, vestir. O sea, no me voy a arrepentir, no voy a pedir misericordia. No. O sea, y Debbie, eso es muy serio. Esto es algo muy serio en una persona, porque el poder externo, como dijimos, no es lo mismo que una fortaleza espiritual, que una fortaleza en Cristo. No es lo mismo. Jezabel tenía poder, claro que sí. Poder político, poder institucional, poder sobre su esposo, poder sobre el sistema judicial, poder para intimidar profeta, poder para hablarle a los ancianos. Aquí no era un problema de poder, porque ella tenía poder, entonces para ella eso era como algo natural. Pero ella no tenía autoridad delante de Dios. ¿Quién eres tú delante de Dios? ¿Quiénes somos nosotras delante de Dios? Nada. La fortaleza, Debbie, no viene de cuánto tú controlas, de cuánto tú sabes, de cuánto tú conoces, de cuánto tú sabes el know-how. No, viene de cuánto tú te sometes, de cuánto tú buscas a la palabra de Dios, de cuánto tú quieres vivir en la voluntad de Dios. Esto, el poder tampoco no viene de cuánto a ti personas te obedecen, ni cuántos seguidores tú tienes, ni cuántos likes tú te ganas en las redes. No, viene de cuánto tú obedeces la palabra de Dios. ¿Qué tanto tú estás obedeciendo a Dios? Esa es la verdadera fortaleza. Jezabel fue fuerte, pero nunca fue humilde. Jezabel fue una mujer decidida, pero nunca fue una mujer rendida. Jezabel, muy sofisticada, pero jamás se sometió al Señor. Y ahí está la advertencia, porque sí, el poder puede sostener una imagen. Y lo vemos en el mundo. Vemos en la política lo que está pasando ahora mismo, o sea, mujeres que se dicen ser líderes en la política, es muy fuertes, y tú ves todo lo que está pasando en su vida y tú dices, pero señora, por favor. No, ¿por qué? Porque están intoxicadas del poder. El poder corrompe. El poder puede sostener tu imagen, tú puedes pagarle lo que tú quieras, tú puedes vender una imagen, tú puedes sostener eso, pero sabes que Debbie, solo la humildad sostiene el alma. Muchas veces confundimos seguridad con arrogancia. Confundimos firmeza con dureza. Y confundimos liderazgo con dominar al otro. Y yo te voy a decir algo, yo fui una que viví esa mentira en carne y hueso. O sea, yo sé lo que es estar así de equivocada y pensar que todo eso es una verdadera fortaleza. Y nada de eso yo lo hice siendo no creyente, fue siendo creyente. Nuestro corazón es fácilmente engañado si nosotras no sometemos nuestra mente, nuestra alma, nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y podemos estar así de equivocadas como Jezabel. Pero la verdadera fortaleza se ve en un corazón
primero que acepta la corrección, pero la corrección de Dios. La Biblia, yo veía esta semana un grupo musical cristiano en un concierto y él mencionaba a la parte de Santiago y él dice, la palabra de Dios es el espejo donde me enseña y me dice, esa eres tú. ¿Quién era yo? Destituida de la gloria de Dios. Condenada a una destrucción. Si no fuera por Cristo. ¿Qué me dice la Biblia? Que yo soy esa que necesita todos los días estar en la palabra. ¿Por qué? Porque es que si no estoy todos los días en la palabra, yo sé lo que va a salir. Una mujer que tiene una verdadera fortaleza es la que se arrepiente cuando es confrontada. Porque yo puedo aceptar la confrontación, mas no cambiar. Más no arrepentirme, más no llamar mi pecado por su nombre. Yo puedo justificarlo, yo puedo racionalizarlo. No, yo fui confrontada, yo acepto la confrontación, pero no solamente acepto la confrontación, yo me arrepiento. Yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi error. Yo vengo delante de Dios, yo pido perdón y pido también perdón por aquellos que he ofendido. Y es una vida, Debbie, que teme más a Dios que a perder su reputación. Y ahí, esa última parte, no es fácil. Sí, es un todo. No son cosas Pero ¿sabes aisladas. qué? Que hay algo peor. Porque Jezabel no temía perder su reputación. Ella temía perder el control. El control. A ella no le importaba, evidentemente, lo que dijeran de ella. Su problema era con el control. Y eso debía ser aún más peligroso. Porque el poder sin arrepentimiento termina en ruina. La influencia sin sumisión termina en un juicio. La confianza sin temor a Dios es autoengaño. ¿Confianza en quién? ¿En ti misma? No. Y su final lo dejó claro. El poder nunca va a ser más grande que la soberanía de Dios. Puedes dominar un sistema, tú puedes dominar todo lo que tú quieras, tú puedes dominar a todo el mundo y tú puedes creer que tú eres la más. Tú puedes intimidar personas, que la gente no se te acerca, que tú las mantienes a una distancia de un brazo, que la gente tiene miedo de cómo decirte y tú puedes, eso que me respetan. Tú puedes silenciar a profetas también, pero tú no vas a poder nunca silenciar la justicia de Dios, la palabra de Dios. La diferencia entre poder, como el mundo lo vende, y la verdadera fortaleza está. El poder se impone, pero la fortaleza en Cristo se reconoce. ¿Cuál es la mujer que será alabada? La que teme a Jehová. Esa será alabada. El poder exige, tú siempre vas a exigir. La fortaleza sirve. Mis dones aquí están al servicio de Cristo, al servicio de su iglesia, al servicio donde me ha puesto. El poder controla la narrativa, controla todo lo que se ve, todo lo que sale, todo lo que mira. ¡Qué estrés! La fortaleza en Cristo se somete primero a Dios. Tu voluntad, Señor. Si tú estás caminando en la voluntad de Dios, tú no tienes que controlar ninguna narrativa. Jezabel, a los ojos del mundo, antiguo y actual, fue formidable. Tú pones el perfil de Jezabel en cualquier lugar sin dar su nombre y dar su contexto, simplemente sus características, te van a decir que fue formidable. Que wow. Un role model, una mujer digna de seguir, si supieran su historia, cambiaría un poco el asunto. Pero esta mujer estaba espiritualmente perdida y no le interesaba tampoco cambiar. Y esa es la advertencia para nosotras, Debbie. Una vez más, no te preguntes qué tanto tienes, qué tanto conocimiento tienes, qué tanta influencia tienes, qué tanto te siguen. Pregúntate hacia dónde está apuntando tu influencia. Porque al final, Debbie, no se trata de cuán fuerte tú luces. Eso no es lo que va a decir, sino
qué tan rendido está tu corazón. Eso es lo que va a hablar de ti al final. Y es algo de lo que hacemos mucho énfasis en Aviva, ¿no? ¿Qué tan dispuesta estás a decir sí, Señor? Amén. A lo que tú digas, a lo que tú dispongas, qué tan rendido está nuestro corazón. Va a ser muy bueno, hermanas, que empecemos por ahí un análisis personal de qué tan rendido está nuestro corazón. Hay una rendición total a Dios, hay una rendición total a su señorío, a su control sobre nuestras vidas, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestra familia. Jezabel tuvo la oportunidad de rendirse y no lo hizo. Jezabel vio el poder de Dios manifestarse y se enorgulleció su corazón, no se rindió. Entonces ahí hay material para examinarnos. Ya para ir cerrando, Yamel, tengo una pregunta más para concluir el programa. ¿Dónde podríamos nosotros estar admirando fuerza o éxito sin preguntarnos si estas cosas están alineadas con el corazón de Dios? Es una pregunta un poco más práctica, como para aterrizar lo que estamos viendo. Tú sabes, David, algo importante aquí es que el problema con Jezabel, como dijimos, no era todos sus atributos que vimos, ¿verdad? O sea, sus cosas que ella tenía, sino hacia dónde era que ella estaba dirigiendo todo eso. Y cómo ella usó, ¿verdad? Su influencia para el reino equivocado. Y como yo dije, hoy vivimos una cultura que aún dentro del cristianismo lo que celebramos son mujeres seguras a la luz de lo que el mundo llama segura, mujeres influyentes que tengan plataforma, miles, millones de seguidores, que tengan estas vidas perfectas, que todo está perfectamente controlado, que todo lo que vemos en su vida es wow, mujeres exitosas, mujeres determinadas o mujeres que no se dejan. Es que ella no se deja, es que ella no se queda callada, es que ella... Pero rara vez, Debbie, y nosotros nos preguntamos, cuando veo a esa persona, esa fuerza es realmente rendida a Dios? Esa seguridad que esa persona proyecta, ¿nace de la humildad o del orgullo? Ese liderazgo, digamos así, eso que esa influencia más que liderazgo, ¿está sometido a la palabra o es solo ambición de yo quiero tener followers, yo quiero tener likes, yo quiero que me vean, yo quiero que me escuchen? Porque como ahora, antes en Grecia, en la Acrópolis era donde todo el mundo iba para poder hablar, debatir. Y entonces mi pregunta ahora, yo digo, las redes sociales son ese Acrópolis, el aerópago, el aerópago era que se llamaba. Esa cosa, donde a Pablo fue. Ahora son las redes donde todo el mundo cree que yo soy una voz y que a mí hay que escucharme. Eso es lo que estamos viendo. Y yo te voy a decir algo, Debbie. Podemos estar admirando el carácter equivocado si solo miramos esos resultados. Y honestamente hablando, como ve las cosas el mundo, yo te dije, Jezabel era impresionante. La mujer ejecutiva, firme, estratégica, pero no estaba alineada al corazón de Dios, y eso es lo que va a cambiar todo, porque ese éxito así, eso no es una bendición, eso no es lo que Dios bendice. Una confianza sin temor a Dios, eso no es virtud. Eso no es virtud. Tener influencia, tener poder sin arrepentimiento, eso es peligro. Entonces, yo diría que las mujeres que nosotras deberíamos admirar son las que están en nuestra iglesia local. Porque esas son las que yo puedo ver, Debbie. Por eso es la importancia de la iglesia local, de caminar con mujeres ahí. No busques tanto lo que está allá afuera. Busca, o sea, ¿por qué? Porque tú tienes que ver, esta mujer realmente es una mujer rendida. ¿Cómo yo voy a saber eso si yo solamente veo esta imagen aquí? No, o sea, ¿cómo está viviendo esta mujer? ¿Cómo realmente? Entonces, yo repito, la pregunta aquí no es si yo tengo influencia, ya eso lo sabemos, que nosotros tenemos influencia. Nuevamente, ¿hacia dónde es que tú estás dirigiendo tu influencia? Y tú sabes que, Debbie, que el Señor nos libre de admirar lo que Él aborrece.
Y como te digo, después de lo que mencioné, yo estoy súper cargada de ver personas que puedan admirar y aplaudir cosas que evidentemente Dios aborrece. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y eso Ujú. es peligroso. Y yo tengo que pedirle al Señor que me guarde de eso. De que yo pueda en algún momento aplaudir o admirar algo aberrante. Ujú. Y pedirle entonces que nos forme como mujeres cuya fortaleza nazca de la sumisión a Él, de la sumisión a su palabra. Que la autoridad nace ¿de qué? De esa obediencia a Dios. Mm. Para que el día de mañana yo pueda dar testimonio de Cristo. Amén. Porque yo me someto y yo obedezco a su palabra, no porque soy perfecta, pero pueda decirle, o sea, y que esa influencia construya un reino eterno. Amén. No para este reino, como dice Cristo, como le dijo Cristo al joven rico, o sea, que tú puedas tener tesoros, en el cielo. Allá es donde tenemos que querer tener tesoros, no aquí. Porque al final, el único poder que una persona, y aquí no solamente una mujer, puede tener, es el que digan que tu corazón está alineado al corazón de Dios. Amén. Que eso sea recordado de nosotras. Hemos tenido bastante contenido, hermanas, para considerar con la vida de Jezabel. Y quiero solo cerrar conectando un poquito lo que se vio la semana pasada con Miriam en contraste con Jezabel. Pensando en qué diferencia a una mujer que termina en juicio, como fue con Jezabel y su trágica muerte, de una mujer que termina corregida, pero restaurada, como Miriam. Bueno, Miriam fue confrontada y humillada, y aunque su pecado fue serio, permitió que Dios tratara con ella. Una fue disciplinada y la otra se endureció. Miriam fue disciplinada en el Señor y Jezabel terminó endurecida en su corazón. Mientras Miriam fue corregida y siguió caminando en obediencia, Jezabel fue juzgada y no se arrepintió. Jezabel fue confrontada por fuego del cielo y ella respondió con amenaza y desafío, creyéndose casi Dios. Como, ¿quién eres tú para venir a decirme qué? No, yo aquí soy la que dice. Ella respondió con amenaza y desafío. Y vimos al principio, Jezabel era inteligente, Jezabel era estratégica, Jezabel sabía usar sistemas, sabía usar su poder, pero no hay sabiduría contra el Señor, hermanas. Podemos sofisticar el pecado, podemos institucionalizar la justicia, podemos maquillar todas estas cosas de fortaleza, de algo bueno, pero nada, absolutamente nada prevalece contra Dios. Y esa es la verdad que desarma la sofisticación del mal. No es el pecado lo que finalmente define nuestra historia. Es cómo respondemos cuando Dios nos confronta. Tal vez tú estás siendo confrontada el día de hoy con esta enseñanza. Tal vez fuiste confrontada, exhortada por tu esposo el día de ayer, tal vez con el sermón del domingo pasado. ¿Cómo estás respondiendo ante esa confrontación? ¿Más con el espíritu de Jezabel o más con el corazón de Miriam? ¿Estás respondiendo como Cristo? La pregunta, hermanas, no es si Dios nos va a confrontar, porque ciertamente va a venir confrontación y necesitamos ser confrontadas, necesitamos ser expuestas a nuestro pecado. La pregunta que en última instancia nos debemos hacer ante la confrontación es si esta nos va a ablandar y llevar a Cristo o si esta nos va a endurecer y alejarnos de Cristo. Esperamos que esta enseñanza, este testimonio que la Biblia nos deja claramente de Jezabel sea de bendición para ustedes, sus corazones sean animados, confrontados, guiados hacia Cristo. Y la verdad bíblica que queremos compartir con ustedes para cerrar este programa está en Proverbios capítulo 21,
versículo 30. Dice este pasaje: no vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo ante el Señor. El Señor está sobre toda sabiduría, amadas. El Señor está sobre todo entendimiento. El Señor está sobre todo consejo. Rindámonos a Él en obediencia y amor. ¿Puedes orar por nosotros, Yamel, para cerrar este programa? Claro que sí. Oremos. Señor Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra no nos deja igual, Señor. Amén. Y yo te pido que lo que hemos hablado aquí, Señor, tú puedas aplicarlo a nuestros corazones, a cada una de nosotras, Señor, porque siempre tenemos algo que aprender, siempre tenemos algo que decir, Señor, delante de ti, confesar, pedir perdón, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra no nos deja igual. Y yo te pido, Señor, que tú transformes nuestros corazones, que no tengamos corazones endurecidos ni enceguecidos, Señor, como el de Jezabel, sino que tengamos corazones humildes, que reconozcan, Señor, tu voz, que reconozcan tu palabra y que reconozcamos, Señor, que lejos de ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias, Señor, por este tiempo y pedimos por todo lo que hemos escuchado aquí, que sea usado para tu gloria, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Yamel. Les recordamos, hermanas, que el libro recomendado es el de Mujer a Mujer, de Lydia Brownback. Así se dice, ¿verdad? Brownback. Lydia Brownback, de Mujer a Mujer, está disponible en español para que ustedes puedan considerarlo como un recurso personal, tal vez como un estudio en sus grupos pequeños en sus iglesias. Sería un buen recurso. Les animamos a conectarse el próximo viernes a nuestro próximo Arraigadas y también a seguir pendientes de los anuncios que tengamos para ustedes de nuestra próxima conferencia, que es este 13 y 14 de noviembre de este año en Miami, Florida, Mujer Verdadera 26. Preparen camino al Señor. Ese es el tema de esta conferencia. Así que, bueno, dispongan también sus corazones, hermanas, a aquellas que están ya considerando participar, para que el Señor sea obrando en nuestros corazones en ese tiempo a través de las enseñanzas. Estamos muy emocionadas de ver a algunas de ustedes por ahí. Ay, sí, claro que sí. Y bueno, eso. No sé si hay algo más que quieras añadir, Yamel. No, eso mismo, solo que esperamos ver a muchos de ustedes allá y poder compartir y saludarlas. Y bueno, nada, eso mismo, Debbie, gracias por estar aquí. Y bueno, esperamos volver a verte ya cuando regreses, que todo salga muy bien. Muchas gracias. Con tu parto. Y nada, hermanas, nos vemos entonces la próxima semana aquí en Arraigadas. El Señor les bendiga, gusten estar con ustedes. Bye.